presencia justamente en vivo y en directo. Claro, está presente telefónicamente, pero está aquí con nosotros Alejandro Rodríguez Medrano, el doctor a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días, amigos de la cabina y pueblo peruano. A la orden, bendiciendo a Dios por un día más de vida y poder instruir al pueblo peruano, porque con todo lo que vengo escuchando hay una ignorancia de lo que es la Constitución, ley orgánica y leyes en sí. Sí. Doctor Alejandro Rodríguez La Medrano. Constitución es la rectora, la que gobierna un país. Sí. Estoy a la orden y a la pregunta Sí. que ustedes quieran hacerme. Doctor Alejandro Rodríguez Medrano, le damos la cordial bienvenida y muchísimas gracias por ayudarnos a dilucidar todas las incógnitas y lo que hay aún controversia en temas de derecho y en temas legales. Los últimos días se ha estado tratando respecto de la legalidad, o por decirlo puntualmente, por el fiscal de la Nación no ha juramentado, tal como lo establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, no ha juramentado ante el presidente de la República para que ejerza función. ¿Cuál es su apreciación desde el punto de vista legal, toda vez que usted también como magistrado supremo también ha estado sujeto a un mandato imperativo de la ley? Bueno, en primer lugar, lo que hemos venido diciendo en la radio es cierto y está amparado en la ley. Aquí no hay nada fantasioso ni nada para distorsionar la verdad de los hechos. Yo mismo he cuestionado ese nombramiento de Chávez Supremo. Y lo hago por defender el Estado de Derecho, porque tengo la obligación como ciudadano, como la tienen todos los peruanos, en el artículo 38 de la Constitución, que nos obliga a preservar y defender la Constitución, cueste lo que nos cueste. Ese es el verdadero peruano, el que da el pecho. No se corre y ella con el silencio. Esto que quede en claro. No tengo ninguna animadversión contra nadie, solamente estoy defendiendo el Estado de Derecho, porque en mi caso con letras mayúsculas, una mafia concertada, porque todos se cubren y ya salió a la luz, conforme lo hemos dicho aquí en la radio, y los audios y todas las cosas que están sucediendo de cómo se maneja todos los sistemas que tienen que ver con el Poder Judicial, Ministerio Público e incluso hasta el propio Tribunal Constitucional. No se respeta la Constitución, no se respeta la ley y solamente se gobiernan en base a resoluciones administrativas que pasan y trastocan los principios constitucionales. Y no se puede estar permitiendo esta majadería por autoridades porque tienen un título y tienen un cargo, hacen lo que les da la gana. Y yo creo que juntándonos todos, reclamando nuestros derechos, podremos hacer patria para poder vivir en paz y que exista verdaderamente una justicia a quien le toquen que se la den. Acá no se puede disfrazar ni vender la justicia como se está comprobando con todos los audios y todos los hechos. Esto, en la pregunta con respecto al Ministerio Público, el Ministerio Público está amparado por la Constitución en el artículo 158 y 159 de las atribuciones del Ministerio Público. Esto que quede claro, no hay nada en contra del sistema político ni del sistema jerárquico de las normas. El Ministerio Público dice su nombramiento, el artículo 158, última parte, el nombramiento de tal está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos en su respectiva categoría. Esto antes de que existiera la ley de la carrera judicial, que nace el 0607 del 16. Esto ¿lo cumplió el fiscal Chávarri? Yo digo no. ¿Por qué? Porque la propia Constitución le está obligando, oye, tu nombramiento está sujeto a Ministerio Público. Entonces, tu propia Constitución te lo está mandando, te dice a ti, oye, cumple con estos requisitos, de lo contrario, eres espurio. Entonces, ¿cuál es la obligación del Ministerio Público? Las atribuciones que le señala el artículo 159 de la Constitución. Promover de oficio y a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
representar en los procesos judiciales a la sociedad. ¿Lo hacen? Ni hablar, pues. Estamos viendo todo lo que está pasando. Incluso el fiscal de la Nación sale y desobedece el mandato del primer dignatario que se ponga acostado hasta que resuelva sus problemas judiciales o sus problemas que estaba investigado o las acusaciones que le estaban haciendo. Lo hizo, se zurró en la noticia y se sometió ¿a quién? A una junta de fiscales supremos. Todos están contaminados. ¿Por qué? Una junta de fiscales que inclusive la ley habla que son cuatro. ¿Cuántos fiscales tienen jurisdicción y competencia establecida en su ley orgánica? Que es el ente rector, en cumplimiento del artículo 106 y 109 de la Constitución. No lo hace. Entonces, se zurró en la noticia, se zurró en tener un poder que se lo da la Constitución y abusa de ese poder para cubrirse con una resolución administrativa. Hágame el favor, es exacto violatorio del artículo 51 de la Constitución. En eso ya está en falta. Y lo brindan y no pasa nada. ¿Por qué? Porque todo está podrido, todo está concertado, no existe justicia, no se aplica la ley con la datricidad que nos dispone la Constitución y nos ordenan las leyes que debemos aplicarla. Entonces, ¿existe un Estado de Derecho? Ustedes tienen la respuesta. Vamos, seguimos adelante. ¿Qué dice la ley orgánica del Ministerio Público? El artículo 50. Juramento de fiscales. El fiscal de la Nación presta juramento para ejercer el cargo ante el presidente de la República. Cumplió el fiscal de la Nación, electo por una inclusive, no eran 4 sino eran más, no, con cargo diferente porque ahí solamente podían intervenir 3 fiscales, civil, penal y constitucional con cargo de competencia y jurisdicción y el fiscal de la Nación. ¿Y lo demás qué? Todas esas irregularidades, yo vengo luchando para que se respete la ley y la Constitución, nulo, para que se, inclusive poder resolver mi problema jurídico. Claro. Me meten preso, ¿por qué? Por delitos que ni siquiera estaba autorizado, que me saquen la acta de sesión de Congreso que me haya dispuesto y aprobado que se me investigue por corrupción de funcionarios y tráfico de influencias. No existe. Y si no, póngame preso otra vez. A ver, ¿dónde está? Solamente estaba el acta del 26 de octubre del año 2000, que dispone que se me investigue por infracción a la Constitución. ¿Quiénes fueron? Marcenaro Fer y Miriam Esquenone. ¿Y quiénes presidieron las comisiones? Todos eran fujimoristas. No me fabricaron un proceso así. Yo no quiero que haya otras personas que se fabriquen procesos y te metan preso porque le da la gana de meterte a callar. Quieres aplicar la ley y que tu país tenga paz y armonía para que puedas tener la tranquilidad y el derecho cuando tú lo reclames. Acá no. Todo concertación de voluntades. Ya veremos más adelante y lo diré también. ¿Acaso el Congreso está cumpliendo su rol fiscalizador que le dispone el artículo 97 de la Constitución? No. ¿Está cumpliendo el Ministerio Público de tutelar y de defender los derechos y actuar de oficio en las denuncias penales? Tampoco. Entonces, toda esta concentración de voluntades, ¿en qué queda? ¿Acaso está investigado los grandes estudios de abogados, que son 27? ¿Acaso hay alguna carpeta que los hayan intervenido, les hayan fiscalizado y le hayan roto la puerta? Para nada. Como han hecho con otros personajes. Doctor Alejandro Rodríguez. Dime. Sí, muchas gracias. Mire, vamos entendiendo ya, está más claro todo, pero hay un tema que aún se sigue utilizando como argumento para defender el incumplimiento del... Pero déjame terminar porque estaba saliéndome no del hecho, sino que estoy explicando todas estas irregularidades y el pueblo lo permite y las autoridades llamadas a corregirlas y a sancionar no lo hacen. Sí, doctor. Con respecto al artículo 50, que he escuchado también que lo has mencionado, inclusive un radio oyente te cuestionó de que yo estaba desfasado, que no era una persona idónea, que estaba descontinuado. Lamentablemente estoy actualizado porque hasta en cárcel he recibido el Diario Oficial del Peruano y estoy actualizado. Si no, ¿por qué no salen los constitucionalistas? ¿Por qué no salen los personajes que verdaderamente deben conocer la ley al dedo? No sale ninguno. ¿Por qué? Yo me preguntaría, ¿están actualizados? Habría que verlo. La ley, la 30.482, ley que modifica
la ley orgánica, ley 3483, que es la ley de la carrera judicial, dice, disposición complementaria derogatoria, única norma derogatoria. Se derogan los artículos 20, 27, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49. ¿Acaso el 50 lo derogan? No. Pasa al artículo 52, 55, 56, 57 y 58. 59 y 60 del decreto legislativo 052, ley orgánica del Ministerio Público, y las demás normas que se opongan a la presente ley. Se derogó el artículo 50, radio oyente, se sustenta en que la Constitución del 79 derogó los juramentos obligatorios, lo mismo que dijo Ugaz en mi caso. Oiga, las normas, entonces ¿por qué presta juramento al presidente de la República si está derogado el artículo que obliga a prestar juramento? ¿Por qué los congresistas prestan juramento? ¿Por qué los jueces prestan juramento? ¿Por qué los fiscales prestan juramento? Entonces, cada ley ya está el mandato imperativo, y ese mandato imperativo tiene que cumplirse, cueste lo que nos cueste, y si no estamos a gusto, pues pide la derogatoria, la inconstitucionalidad, pero no, está puesta y los jueces tienen la obligación de cumplirlo, y los fiscales de tratar de fiscalizar que esto se cumpla. ¿Lo están cumpliendo? Ni hablar, pues, hay una concentración de voluntades, todos deben estar en la cárcel, ese es su sitio. No se puede burlar la ley, ¿por qué? Porque tengo poder. El poder es efímero, acá se paga todo. Y estamos viendo lo que está sucediendo. ¿De qué te sirve el dinero? Cuida tu honor, cuida tu prestigio, cuida tus manos que no se manchen. Vemos ahora la realidad cruda y pareja. ¿Y quiénes son los responsables? Veamos pues García Sayán, veamos que han corregido y han intervenido en las reformas del Poder Judicial y no estamos resultando con estas podredumbres que existen. Han distorsionado las obligaciones, las salas son compuestas por 3, pero hay 10. Se está cumpliendo con la ley y nadie dice nada. Yo diciendo hace tiempo. ¿Y qué le pasó a Ibaceta, Marcos Ibaceta como presidente que era el titular de la reforma judicial? No le pasa nada. ¿Acaso se le llamó, se le procesó proceso, se le ha condenado? El único que pagó el pato sin tener mandato de la Comisión Permanente del Congreso a que se me investigue por infracción a la Constitución y abuso de autoridad. Delitos que no se me juzgaron por otro delito que no están autorizados. Y aquí no pasa nada. Y todavía tengo como mis cosas embargadas. Sigo reclamando mi derecho. Y no hay justicia. Yo vengo reclamando justicia. Yo no estoy pidiendo favores. Estoy exigiendo que se me haga justicia. Oiga, eso significa una burla al pueblo. Y lo digo con toda su letra. El presidente está blindado por mandato del artículo 7 de la Constitución. Siendo presidente, solamente puede ser denunciado por 2 delitos: presión a la patria e impedir el impedimento de una elección. Por eso que no cierre el Congreso, porque tiene facultad de cerrarlo. Porque al cerrar el Congreso, no se llevarían las elecciones del 9 de diciembre. Ahí sí va preso el presidente de un solo plumazo, lo mete preso. Él será juzgado después que deje el mandato de la presidencia. Él está blindado por la Constitución. ¿Quién dice eso? Doctor. Se quedan callados. ¿Por qué? Ahora están diciendo ustedes, y disculpen que te corte, estás diciendo tú, sí. Los diarios que están manejados, quiénes son el dueño, inclusive no dicen nada de un personaje que pertenece como dueño de esa que se ha viajado a España. ¿Acaso tiene mandato de detención? ¿Qué se cubre? Entonces está manejado por la misma corrupción. ¿De qué estamos hablando? Todo esto está podrido, y si el presidente quiere tener un país que vive en paz, que el pueblo peruano le crea, cierre el Congreso. Doctor, una preguntita, por favor. Porque se han dado las dos. Déjame terminar, por favor. ¡Oreja! ¿Por qué puede cerrar el Congreso? Porque su pedido no ha sido atendido. Él ha convocado a referéndum por 4 puntos y no se ha publicado los 4 puntos que él está pidiendo. ¿Qué va a elegir el pueblo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. El pueblo tiene que saber qué es lo que ha pedido el presidente para apoyarlo. No. Ha salido en el anexo resoluciones del Congreso. ¿Por qué el Congreso se adelanta a algo que el pueblo tiene que ver primero que ser escuchar al pueblo?
y lo que pide el pueblo tendrá que ver el Congreso. Se han adelantado a algo que todavía no, ni siquiera el pueblo ha votado. Y nadie dice nada. ¿Dónde están los constitucionalistas? ¿Dónde están los magistrados? Pues, ¿dónde están los abogados, los constitucionalistas y todo aquel que tenga derecho a protestar? ¿Están actualizados o hay un compendio de armonía y mantener en crear una zozobra más al Estado? ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿por qué no salen y dicen, pues protesta? Acá no hay nada de desfasado. Indigna la falta de cultura. Indigna que no lean antes de hablar. Acá se tiene que leer para poder hablar y sostener sus dichos, porque de lo contrario se meterán en una querella, porque están haciendo falsedades. No se puede manchado la mía. Por eso que estoy protestando. Estoy pidiendo justicia, que se haga justicia. ¿Acaso me la están dando? El Tribunal Constitucional se atreve a decirme que yo era un peligro para la sociedad democrática del país porque no me daba mi libertad. El hecho de haber sido docente de las Fuerzas Armadas de 1975 al año 2000 no me hace delincuente, al contrario, docente, con número administrativo registrado en las Fuerzas Armadas. ¿Qué? Y un sueldo. Miembro fundador de la Escuela Técnica del Ejército como docente. Y me metieron preso. 8 años. Y pago de reparación civil de 500.000 soles. Que me descuentan mensualmente y no me dejan vivir tranquilo. Yo estoy reclamando mi derecho. Que se levante mi descargo. Inclusive, de oficio tiene que declarar una cuestión previa. Porque falta el requisito de procedibilidad. ¿Cuál es? No hay la denuncia. Si no hay la denuncia, todo es falso. Todo es espurio. Entonces, el derecho se tiene que dar a la persona que reclama un derecho. Por eso el pueblo peruano está reaccionando, porque ya está leyendo. Derrotero que el pueblo muchas veces lo desconoce porque no hay difusión, no hay enseñanza como lo hacían antes nuestros maestros. Diseñar abierta, el justo peca. Tu conducta, tu moral, la enseñanza de tu familia y creer en Dios, porque Dios castiga la maldad, Dios castiga y te hace el doble de lo que tú quieras hacer. Ustedes creen que estas personas que me han hecho daño tienen la conciencia tranquila, saben que me han hecho daño porque me lo dijeron. Por más que alegues, te vas a ir preso. Por más que hagas, tu currículo no vale. Eso me dijeron. Doctor Rodríguez Medrano, para recordar a los oyentes, estamos en el programa de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada en Moderna Radio Papá. Es uno de los 3 requisitos, por si acaso, de la radio. Sí, la radio es uno de los pilares y agradezco a Salvador Otoya que por lo menos se preocupó en que yo aprendiera a decir las cosas para que la radio me entienda. Sí. Porque yo era soy muy formalista muy en técnico. el sentido de cumplir las normas textualmente en la forma como está hecho. Sí, doctor, una curiosidad y una interrogante también que existe y que es importante que lo diga una persona entendida de la formalidad. El señor, el actual fiscal de la Nación, tiene el fiscal supremo vigente. ¿Cómo es? ¿Qué nos puede decir respecto de esa parte del ser fiscal de la Nación? Bueno, los requisitos los señala ya ahora la carrera judicial. Y te voy a leer para que el pueblo entienda por qué yo digo de que no tiene legitimidad de título, ni mucho menos que ocupe una vacante, reemplace a alguien que tenía el título, o incluso sin competencia y jurisdicción. El magistrado que no tiene competencia y jurisdicción establecida en su ley orgánica, que es la rectora de todas las instituciones públicas, carece de ese requisito. ¿Cuál es? Competencia y jurisdicción, por lo tanto es espurio. Te voy a leer lo que me dijo el Consejo Nacional de la Magistratura. Siendo el caso que la Dirección de Selección y Nombramiento dio respuesta manifestando el Ministerio Público envió la relación de plaza vacante, no habiendo señalado en los mismos a quién o quiénes habían pertenecido las mencionadas plazas, por lo que no es posible dar respuesta a lo solicitado por el recurrente. Yo estaba solicitando de que se me diga que si el doctor
Ábalos Rivera, indicándose la plaza vacante a quienes reemplazan y o base legal que permitieran su elección. Es así que en dicho contexto se dé la respuesta y usted indica que la documentación recibida no se indica en la plaza a qué fiscal supremo titular reemplaza, por lo que reitero mi pedido en cuanto a las copias fotostáticas que me fueron requeridos y entregadas. Entonces me dan esa respuesta. Por eso que lo digo. O sea, si el Consejo Nacional de la Magistratura, en una resolución en la que invoca diferentes dispositivos legales, eso es falso. Se sustenta en normas. ¿Por qué? Por la concentración de voluntad, ya inclusive los propios consejeros, faltan dos ahí, la Dama y Morales Parragués, porque todos deben estar involucrados para que exista una asociación ilícita y se considere, ojo, organización criminal. Entonces, parecía que iba a decir, bueno, yo no puedo hacer, pues, no puedo estar involucrado en el artículo 317, que dice 2 o más. Él está solito. Para que exista organización criminal deben estar todos. De lo contrario, están liberando, es un engaño al pueblo, un engaño a la ciudadanía peruana. Y eso, ¿quién lo perdona? ¿El pueblo o castiga el pueblo? Y eso depende del Congreso. Inclusive han sacado resoluciones congresales denegando de que pertenecen a una organización criminal. Entonces, si no pertenecen a una organización, entonces ¿para qué hacen tanto laberinto? Y ojo, no solamente está el delito de corrupción de tráfico de influencia, hay corrupción de funcionarios, porque se ha invertido dinero. Si no hubiera dicho lo del presidente de la Corte del Callao. ¿Cuántos verdecitos quiere? No sé cómo fue que dijo. Entonces, existe una organización, tiene que estar todos comprendidos. De lo contrario, si se están trabajando aisladamente, esto es un saludo a la bandera, que va a tener un final triste. Y se está engañando al pueblo. Que rectifique el Congreso. Incluso tiene que rectificar lo que dice la resolución que dice, de lo contrario el presidente el día 9, después de las elecciones, ya la facultad de hacerlo, porque existen dos formas de desaprobar las gestiones de confianza que el gobierno está solicitando. Y ojo, y eso sí preocupa, porque el presidente de la República lo dijo, inclusive salió en todos los medios: yo estoy pidiendo y tiene que cumplirse lo que yo estoy pidiendo. Después sale el primer ministro y dice, lo del cierre del Congreso todavía sigue en tapete. O sea, hay que ser torpe para no entender lo que están diciendo estos mensajes. Y el Congreso no se está rectificando, al contrario, todavía le salen al frente. Y salen los diarios engañándole al pueblo que el presidente de la República es chinchero. Oiga, el presidente está blindado, al presidente no lo pueden vacar. Él se tiene que quedar hasta cuando cumple el mandato dado por los propios ciudadanos peruanos que lo eligieron como primer vicepresidente. Él ha sido electo, tan igual como la segunda vicepresidenta. Entonces, no nos engañemos. No estoy desfasado, por si acaso. Recibo el peruano todos los días y todos los días los leo. Y me escandaliza quiero ver hablar. que se manejan en base a resoluciones administrativas. El ¡Oreja! presidente de la Corte Suprema, por ejemplo, que ha pertenecido al estudio GAS, ¿qué hace? Nombra una sala especial como presidente de la Corte Suprema. Hágame favor, violatorio del artículo 34 y 17 del Código de Procedimientos Penales, que establece quién lo debe de hacer y quién lo debe de designar y quién lo debe de decir quiénes son. Es la sala penal permanente de la Corte Suprema. Quiero hablar. ¿Qué habla, pues, Mujica? Doctor, quería hacerle una preguntita nada más. ¿Chávarri puede ser denunciado por usurpación de funciones? Obligatoriamente está previsto en el artículo 45 y 46, aquel que interviene con violación de la Constitución y de las leyes, usurpa funciones públicas y sus actos son nulos. Y si todos los fiscales de la nación no prestaron juramento, también son nulos. Los únicos que prestaron juramento pero ¿quién se encarga de hacer cumplir esto, doctor? En sus libros. Doctor, ¿quién se hace cargo de hacer cumplir esto? El pueblo, conforme te nombra, te revoca y le responde al Congreso. Por eso que el presidente tiene la función
tutelar de cerrar el Congreso. Ajá. Ni un solo plumazo lo hace. Por eso yo dije acá, tiene la sartén por el mango. Si quiere lo hace, si no, no. Bueno, pero será pasará la historia. Doctor, será después del referéndum. No lo puede hacer ahora, no lo puede hacer por ahora. ¿Por qué no lo puede hacer por ahora? Hay que ser lógico, razonable y prudente. Sí. ¿Por qué? Porque si él cierra el Congreso, automáticamente no habría elecciones para el 9. Ahí sí lo meten preso al presidente de un solo cocacho. Y también a la cárcel, a Piedras, a donde quieran mandarlo. Doctor, también estará esperando que se dé el veredicto popular del referéndum, ¿no? Así es. Que ahí seguramente dirán no impediría la elección. No a la reelección de los congresistas, porque ahí se va a decidir que estos congresistas nunca más vuelvan a pisar esa ágora de conocimiento que es el Congreso de la República, ¿no? Oye, escandaloso ha resultado brindarlo a Chávez con todas estas anormalidades. Yo lo vengo diciendo porque él intervino. Yo he presentado denuncias contra magistrados que son designados a dedo. No se respeta, inclusive lo nombraron a Guillén como fiscal provisional en el cargo de la Oficina de Control Interno, con lo que corresponde por antigüedad al fiscal más antiguo del Perú. Sí, lo nombraron a él. ¿Por qué? Porque era fiscal adjunto. Y ojo, ha trabajado con oficio de Blancanelli de Acolán, que fue fiscal de la Nación, nombrado como fiscal adjunto supremo en lo civil, que despachaba con ella. Y el mismo doctor Montesino en su diligencia que fue presentado en mi caso, en el 15 de 2003, ¿qué dijo? Que le había dado la razón en esto de la interceptación de las comunicaciones, la razón de archivar el proceso, y no le pasa nada, y ahora sigue siendo consultor como fiscal supremo. Ese título no le corresponde. Investiguen ustedes y sancionen esa percepción de dinero que es indebido, ese robarle al Estado, igual como los supremos provisionales que existen, también eso va a estar público, pero con este Ministerio Público tienen que ser erradicados de raíz, todos, y se nombre al más antiguo de los vocales superiores, de los fiscales superiores, que no tengan proceso. Eso debe hacer y restituirlo a la ley orgánica, porque era la ley orgánica que ha sido desmochada en diferentes partes, contiene todo lo que es institucional, no es personal. Acá, inclusive la ley de fiscales, la ley orgánica que establece la carrera fiscal, se le ha quitado muchos dispositivos que verdaderamente llama la atención. Por eso que hacen lo que hacen y siguen haciendo sin control alguno, sin respeto a las normas jerárquicas, y eso se tiene que corregir. Listo, a ver. Aló, sí, doctor. Entendemos que el fiscal de la Nación ha salido a dar un manifiesto, ha salido a dar una conferencia que está en todas las redes. Pero por más que conferencia de prensa que dé, aquí las cosas son claras. Estás cumpliendo con la ley, tu designación es legal, tú estás ejerciendo el cargo como lo dispone la ley. Ya he dicho, la ley exige requisitos, es un principio constitucional establecido en el artículo 158 de la Constitución. A donde iba, doctor, a donde iba mi introducción era que, como lo ha preguntado ya Pepe Mujica, es que ¿quién pone orden? ¿No? Usted dice el pueblo, la ciudadanía, etcétera. Claro, por medio del referéndum. Sí, pero está bien, nos referimos los colegios profesionales también tienen derecho a pedirlo. Sí, por eso lo hacen. Doctor, por eso lo que quisiera preguntar para que usted nos ilustre es ¿cuál exactamente que puede ser más específico que cualquier ciudadano puede pedir con un dirigido a quién? Yo, por ejemplo, se me ocurre, yo hago labor social y hago labor vecinal en La Victoria. Cualquier irregularidad que yo veo en el distrito, cualquier situación que está en la ley, y usted lo conoce porque varias veces nos ha ayudado, nos ha asesorado, ponemos un documento que indica la irregularidad. Que los funcionarios no cumplan es otra cosa, pero en este caso, ¿ante qué autoridad hay que recurrir con un documento diciendo esto está mal y que se corrija? En este caso tiene el presidente porque él tiene la autoridad para hacerlo. No, tienes derecho a ordenar, no solamente ordenar. Te puede cerrar el Congreso y nombra y toma aquello lo que... ¿Y a quién le va a ordenar? El presidente de la República.
con la facultad que tiene el Congreso, pues. Bueno, la verdad sigue siendo... Y puede convocar a una constituyente. De todo modo, doctor, con el mayor respeto, como la ley... Pero ahora, usted sabe, doctor, que no es este Congreso solamente, ¿no? Los últimos, creo, 4... la ley y la Constitución tiene que seguir sus planteamientos y lo que dispone ella. Los 4... De lo contrario, también sería, pues, un abuso de poder. Que se sepa... tiene que cerrar el Congreso. Ya, que se sepa, doctor, después del golpe de Estado... La facultad que tiene el presidente, o sea, estoy interpretando y aplicando la ley. Ya, después del cierre del Congreso... convoca elecciones inmediatamente. No, me refiero a que después del cierre del Congreso por Alberto Fujimori el 5 de abril de 92, todos los congresos entonces, si se ha dado todo esto durante tantos años, todos los fiscales que han pasado por el Ministerio Público y muchos funcionarios que han incurrido en infracción a la Constitución, a la normatividad, nadie se ha... Pues, a ver, yo te escuché inclusive que tú habías hecho un informe contra este Chávarri que estaba de no sé de qué. Te escuché. Sí. Yo informé al despacho del... ¿Fuiste escuchado? No, hablar, pues. No, nadie tomó partido. Yo informé ante los fiscales supremos de irregularidades en la oficina Centro de Costos y Presupuestos por resultados donde todos los funcionarios hicieron omisión de funciones porque nadie... ¿Por qué? Porque todo está enquistado, pues a ver, por eso yo te estoy diciendo. Por eso le digo, doctor. El presidente tiene la facultad de normalizar, regular y además que se cumpla con los mandatos constitucionales. Ningún funcionario público se atreve a denunciar a alguien por temor a que lo voten, pues. Entonces ese es el impedimento mayor. Frente a eso, hay una ley que protege al funcionario público que va a denunciar corrupción hoy. Doctor. Bueno, doctor, tenemos que concluir la entrevista, doctor. Porque... Lo malo de esto es la noticia, ¿no? No, lo malo. Lo malo de esto es el tiempo. El tiempo es cruel, perverso. Tiempo, yo lo sé, pero lo que quiero decirte para ya terminar este debate con el fiscal de la Nación. Si el fiscal de la Nación se zurra en los mandatos constitucionales en la ley, ¿puede continuar en el cargo? No puede continuar en el cargo. Ya, la otra pregunta es, si la Constitución te obliga a que prestes juramento ante el presidente de la República, y tú le haces caso a ellos, violando, infringiendo, desconociendo el artículo 51 de la Constitución que obliga, primero, la prevalencia de la Constitución, segundo, la ley orgánica, tercero, las leyes, y así sucesivamente. Entonces, ¿está en infracción a la Constitución? ¿Qué espera el Congreso? Acá no se trata de... se trata de que el fiscal lo puede hacer. En cumplimiento de sus obligaciones tiene que hacerlo. No puede ocultar porque si no, cometería el delito de omisión a denuncia. No se trata de Chávarri, no se trata del otro de Velarde, del otro que le siga en antigüedad. Los adjuntos que han sido designados ya fiscales supremos titulares también están en falta constitucional porque ellos han asumido funciones como fiscal adjunto supremo en despacho general, cuando solamente ellos pueden asumir en derechos administrativos en un solo caso. También están en falta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Existe un correlato de protección entre ellos mismos. Y eso no se puede permitir. Entonces, aquí saldría la pregunta, ¿conocen o no conocen la ley? Si no conocen, ¿qué hacen en el cargo? Están burlando la ley. ¿Por qué? Por beneficio personal. Y acá no se trata de beneficio personal. El funcionario público entra a servir al pueblo, a servir y aplicar la ley. Es función. Y hacer abuso del poder. Y esto que llame a una reflexión. Hoy en día estamos viendo pues los famosos circos, ¿no? Lavado de activos. Permítame leerte la ley 27765. Solamente los 2 artículos nada más. El artículo primero. Ley penal contra el lavado de activos. Actos de conversión y transferencia. El que convierta o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso,
será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. Ojo lo que dice, pueda presumir. Quiere decir, ¿quién te regala $3 millones, de $1 millón, $500.000? ¿Quién te lo regala? ¿Te has puesto a pensar? Y todo aquello que signifique por esa suma, ¿está inmerso en el lavado de activos o no? Esa es la respuesta, se la dejo a ustedes. Sí, doctor, justo al respecto, al respecto. Déjame terminar el artículo segundo, ¿ya? Acto de ocultamiento y tenencia. El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, habla de la presunción, con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Entonces, ¿por qué yo repartí dinero, no, para cubrir ese dinero lícito o ilícito? Esto lo dice la ley, no lo dice Alejandro Rodríguez Medrano, por si acaso. Invito a una reflexión y si están actuando bien o mal. No se trata de defender a nadie, solamente que se cumpla con los mandatos legales y constitucionales. Lo demás se lo dejo al pueblo que lo piense y me dice si están actuando los magistrados, están actuando dentro o fuera de la ley. Bien, doctor. Bien, doctor Alejandro Rodríguez Medrano, ha sido muy... Muchísimas gracias, doctor. Ha quedado claro toda esta situación. Ya no, habrá más temas. Que sepa y reconozca su derecho, que no se puede manipular ni que vulneren sus derechos. Ojo, no olvidemos, hoy en día se está cumpliendo al menos con la norma jerárquica. En materia penal no hay día ni hora inhábil, todos los días son iguales. Los magistrados en materia penal no deben descansar ni los sábados ni los domingos. Por eso es que están haciendo las audiencias conforme se está llevando adelante. Y los felicito. No se trata de hacer un cargo o asumir un cargo burlando la ley o porque llegué, otros hacen mi trabajo. Ni hablar. Bien. Ojo, que quede bien en claro. Estamos instruyendo al pueblo, leyendo los dispositivos legales. No se trata de una cuestión personal. Se está luchando para que se respete la ley, que existe Estado de Derecho y a quien le corresponde sancionar lo que se le sancione, que pague. No entre a un cargo a robar o a hacer abuso del poder, como lo están haciendo hoy en día las instituciones, muchas de las instituciones públicas. Por eso que he dicho, está con metástasis, está con cáncer, todo esto está podrido. Metástasis generalizada. Así es. Muchas gracias y buenos días y que Dios lo bendiga y lo siga protegiendo por el bien del país. Muchas gracias.